Este análisis se ha desarrollado a partir de la publicación original del portal soysefardi.org. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de una figura verdaderamente clave en un momento decisivo. Hablamos del rabino David Nieto y de su papel fundamental en el renacimiento de la comunidad sefardí en Londres. Un hombre que, curiosamente, utilizó las herramientas del futuro para defender una tradición milenaria. Para entender bien la importancia de Nieto, es que hay que dar un paso atrás y mirar el contexto. Fíjense en esta línea del tiempo, es un viaje de siglos. Un dato que a lo mejor se nos escapa. La expulsión de Inglaterra fue en 1290, más de 200 años antes que la de España en 1492. Así que durante siglos, la vida judía fue un éxodo constante, hasta que lugares como Ámsterdam ofrecieron un respiro. Pero el punto clave, el que nos interesa para esta historia, es 1655, la readmisión en Inglaterra. Ahí empieza un nuevo comienzo. Era, en efecto, un pueblo en constante movimiento que buscaba no solo un lugar seguro donde vivir, sino también la manera de mantener viva su herencia y su fe, a pesar de estar completamente dispersos. Claro, muchos de estos judíos, los que conocemos como criptojudíos, habían vivido su fe en secreto durante generaciones. Imaginen lo que tuvo que ser esa presión. En cuanto surgieron oportunidades, como en los Países Bajos, no lo dudaron, lo dejaron todo para por fin poder practicar su judaísmo abiertamente. Y así crearon comunidades increíblemente vibrantes y muy bien organizadas. Y con esto viajamos ahora a Inglaterra, porque aquí es donde la historia da un giro de lo más esperanzador. Aquí nace una de las comunidades más influyentes de toda la diáspora, la comunidad española y portuguesa de Londres. El año 1655, ese es el año fundamental. Después de, más de 350 años de exilio, la intervención del rabino Menashe ben Israel de Ámsterdam consigue convencer a Oliver Cromwell. Las puertas de Inglaterra se abren de nuevo. Este es el momento fundacional de todo. ¿Y cómo era esta nueva comunidad? Pues su perfil es fascinante. No pensemos en refugiados sin recursos, para nada. Eran empresarios prósperos, gente que venía de la ya exitosísima comunidad de Ámsterdam. Y lo más llamativo, mantuvieron el español, el idioma de Cervantes, que no el ladino, como su lengua de cultura, su lengua de prestigio. Esto les daba una identidad única, muy sofisticada. Claro, en este escenario de renacimiento se necesitaba un líder que estuviera a la altura. Y ese líder fue David Nieto, un auténtico hombre del Renacimiento cuya mente brillante era precisamente lo que esta comunidad en pleno florecimiento necesitaba. Es que no era solo un rabino. Era médico, astrónomo, filósofo, poeta, matemático, un intelecto que abarcaba prácticamente todos los campos del saber de su época. Y claro, esta versatilidad le dio una perspectiva y una autoridad inigualables. Era originario de Venecia y yo tenía experiencia como médico y rabino en Livorno, así que su fama le precedía. En 1702 lo llaman a Londres para ocupar el puesto de Jajam, que es el título para el rabino principal en esta comunidad, un cargo que de hecho ocuparía hasta su muerte. Pero Nieto no fue solo un líder administrativo. Su gran legado fue intelectual. En una era de grandes cambios, con todas las nuevas ideas seculares, él se convirtió en el gran defensor de la tradición judía, utilizando la razón y la ciencia para fortalecer la fe. Su primer libro, Pascología, es un ejemplo brillante de esto. ¿Qué hizo? Pues usó sus conocimientos de astronomía para defender la precisión del calendario hebreo frente al romano. Demostró con datos los errores de cálculo que se habían acumulado desde el Concilio de Nicea. Pura ciencia al servicio de la tradición. Más tarde, en su obra de la Divina Providencia, se metió de lleno en uno de los grandes debates de la época. Frente a esa idea que empezaba a surgir de una naturaleza con leyes propias, Nieto argumentó que la naturaleza no es más que el instrumento de la acción divina. El punto crucial para él era que no había ningún conflicto entre la fe y los fenómenos naturales. Y esto nos lleva a su obra cumbre, Mate Dan. Aquí el desafío era directo. Las ideas de filósofos como Spinoza estaban cuestionando la autoridad de la Torá oral, de toda la tradición rabínica. La respuesta de Nieto fue contundente y la abordó desde todos los frentes, defendiendo la integridad y la lógica de los sabios del Talmud con todos los argumentos posibles. Entonces, ¿cuál fue el resultado final de todo este trabajo? Pues su legado fue doble. Por un lado, una comunidad fuerte y consolidada, y por otro, un cuerpo de pensamiento que perduraría en el tiempo. Cuando murió en 1728, la comunidad sefardí de Londres ya no era un simple asentamiento de inmigrantes. Gracias a su liderazgo, se había convertido en un centro intelectual y espiritual, un pilar fundamental para el judaísmo sefardí a nivel mundial. Su influencia fue tan grande que, tras un breve periodo, fue su propio hijo, Isaac Nieto, quien fue elegido para sucederle, creando así una auténtica dinastía de liderazgo que aseguró la continuidad de su visión.
Y con esto cerramos, pero con una reflexión. En un mundo tan globalizado y en constante cambio como el nuestro, la historia de Nieto nos deja una pregunta abierta. ¿De qué manera su forma de defender la tradición, usando las herramientas de la modernidad, nos puede servir de inspiración hoy para preservar nuestras propias identidades culturales? Queremos recordarles que esta presentación se ha basado en la publicación original del portal soysefardi.org. La investigación del artículo original cita como fuente principal la web alaja.org. Y además, para una mayor contextualización, la información histórica sobre el rabino Nieto y su época se puede corroborar en fuentes de tanto prestigio como la Jewish Encyclopedia y el Oxford Dictionary of National Biography. Si esta historia les ha parecido tan apasionante como a nosotros, no olviden suscribirse al canal de YouTube Soy Sefardi.org y compartir esta explicación en sus redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos.